Saludos compañeros, este es mi video presentación del módulo 1, el español de la frontera. En primer lugar, la literatura mexicoamericana proviene de los estados fronterizos de los suroeste de los Estados Unidos, que está rica en narrativas y que reflejan la intersección entre las culturas mexicana y la estadounidense, así como también las variaciones lingüísticas únicas del español de esta región. A continuación voy a abordar tres obras que considero importantes en la literatura mexicoamericana y exploraré las variaciones lingüísticas presentes en ellas. La primera obra está titulada Macho, escrita por Víctor Villaseñor. El segundo libro lleva por título La Frontera, The New Mestiza, escrito por Gloria Anzaldúa. Y la tercera obra se titula King of the Chicanos, escrita por Manuel Ramos. En el libro Macho del escritor Víctor Villaseñor se pueden identificar variaciones lingüísticas específicas y únicas del español del suroeste a través de modismos y giros propios de la región. Los personajes utilizan palabras regionales como chido para referirse a algo genial, chamba para referirse al trabajo, chisme al cotilleo y amá para referirse a la madre, entre otros. Este libro trata la historia de un niño llamado Roberto García, quien es originario de las montañas de Michoacán, en México, y su gran deseo desde muy pequeño es ir a Estados Unidos para tener una mejor oportunidad de vida y mantener a su familia. Después que Roberto, o el personaje principal, realiza esta temerosa odisea de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, donde puede hacer más dinero en una semana que lo que haría en un año en su pueblo natal. Esta apasionante novela de Víctor Villaseñor está repleta de los conflictos espirituales y sociales y los valores económicos de un joven mexicano que se convierte en hombre en los Estados Unidos. Víctor Villaseñor tiene en la actualidad 83 años y un dato curioso es que cuando tenía 44 años de edad fue diagnosticado con dislexia, algo quizás difícil de creer. En una entrevista que le realizaron hace unos años atrás, manifestó que tuvo que convertirse en escritor para disipar la ira y el odio por los maestros que lo obligaban a él y a otros estudiantes de origen mexicano a hablar solo inglés en el aula de clase. La siguiente obra lleva por nombre La Frontera, The New Mestiza, o Borderland, como se conoce en inglés. Y esta obra resigna nuestra comprensión de lo que es una frontera, presentándola no como una simple división entre aquí y allá, entre nosotros y ellos, sino como un terreno psíquico, social y cultural que habitamos y que nos habita a todos. La autora de este libro, Gloria Anzaldúa, nació en el Valle de Texas, en los Estados Unidos, el 26 de septiembre de 1942. Trabajó como maestra de escuela a temprana edad y luego se mudó a Austin, Texas para obtener su maestría y posteriormente un doctorado en literatura comparativa en la Universidad de Texas. Este libro, La Frontera, está escrito en Spanglish. Tanto la cultura como la lengua y la identidad son una gran parte de lo que escribe y presenta Anzaldúa en este libro. La escritora Gloria Anzaldúa, originaria de Texas, escribió una mezcla lírica de español e inglés que es su herencia única. En esta obra medita sobre la condición de los chicanos en la cultura anglosajona, las mujeres en la cultura hispana y las lesbianas en el mundo heterosexual. Es importante mencionar que en la literatura mexicoamericana el Spanglish ha adquirido una importancia significativa. Los escritores mexicoamericanos como Gloria Anzaldúa han utilizado el Spanglish como una herramienta creativa para reflejar la realidad lingüística y cultural de las comunidades biculturales y bilingües en las que se desenvuelven. Mediante la incorporación del Spanglish en sus obras, los autores pueden explorar y representar las experiencias de la población mexicoamericana de una manera auténtica y realista. Hay otros aspectos importantes en su obra, La Frontera, que considero importante mencionar. 1. La identidad y autenticidad. El Spanglish refleja la identidad híbrida y multicultural de los mexicoamericanos, que viven en la intersección de dos lenguas y culturas. 2. El realismo y proximidad al lector. El Spanglish en la literatura mexicoamericana crea una sensación de familiaridad
y cercanía para los lectores que se identifiquen con estas experiencias lingüísticas. 3. Resistencia y empoderamiento. El uso del Spanglish en la literatura mexicoamericana también puede ser un acto de resistencia y empoderamiento, al desafiar las normas lingüísticas y literarias tradicionales. Los escritores como Gloria Anzaldúa pueden reclamar su voz y su identidad frente a las expectativas impuestas por la sociedad dominante. De esta manera el Spanglish se convierte en una herramienta para desafiar y subvertir las barreras lingüísticas y culturales y afirmar la riqueza y la diversidad de la experiencia mexicoamericana. King of the Chicanos es una tercera obra que decidí incluir por su importancia y relevancia en el contenido cultural. Aun cuando es un libro que no ha sido escrito en español, King of the Chicanos es una obra que mezcla el heroísmo y la tragedia, capturando el espíritu, la energía y la imaginación del movimiento chicano de la década del año 1960. Su escritor, Manuel Ramos, refleja en su obra la influencia de la cultura mexicana y la mezcla de idiomas entre el español y el inglés que ocurre en la frontera en un periodo donde se desarrollaba una lucha masiva e intensa a través de un amplio espectro de cuestiones políticas, sociales y culturales, a través de la apasionante historia del rey de los chicanos. El escritor de esta obra, Manuel Ramos, se dedicaba anteriormente al derecho, es decir, es un abogado jubilado y en sus momentos libres se dedicaba a la escritura. Es un autor de 11 novelas y una colección de historias cortas. En la actualidad tiene 78 años. En El Rey de los Chicanos se reflejan los humildes comienzos a través de las tumultuosas décadas de un trabajador agrícola migrante, vendedor puerta a puerta, recluso, político y activista radical. En esta novela se relatan los fracasos personales y la personalidad autodestructiva de Hidalgo en medio de la agitación política de ese entonces, con una aceptación gradual de su destino como líder y héroe del pueblo. Esta apasionada novela relata la maduración de un hombre al tiempo que resume la fiebre del movimiento chicano. El contexto sociocultural del suroeste en los Estados Unidos. En la década de 1960, un movimiento mexicano-estadounidense radicalizado comenzó a presionar por una nueva identificación, el movimiento chicano, también conocido como The Movement. Defendía el empoderamiento social y político a través del chicanismo o nacionalismo cultural. Antes de la década de 1960, los mexicano-estadounidenses habían soportado décadas de discriminación en el oeste y suroeste de Estados Unidos. Después de que el Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos en 1848, a los mexicanos que optaron por permanecer en el territorio cedido a los Estados Unidos se les prometió la ciudadanía y el derecho a su propiedad, idioma y cultura. Pero en la mayoría de los casos, los mexicanos en Estados Unidos, los que emigraron más tarde y los que vivieron en regiones donde la frontera estadounidense se desplazó, se encontraron viviendo como ciudadanos de segunda clase. Las concesiones de tierras prometidas después de la guerra entre México y Estados Unidos fueron denegadas por el gobierno de Estados Unidos, empobreciendo a muchos descendientes de las concesiones de tierras en el área. Análisis y reflexiones. La literatura desempeña un papel significativo en la preservación y divulgación de la diversidad lingüística del español en los Estados Unidos. A través de la escritura creativa, estos tres autores que he seleccionado han tenido la capacidad de representar y celebrar las variaciones lingüísticas y culturales presentes en las comunidades hispanohablantes del país. En primer lugar, la literatura permite a los escritores explorar y plasmar en sus obras las diferentes formas en que se habla y se vive en el español en los Estados Unidos.
Mediante el uso de diálogos, narrativas y descripciones detalladas, estos tres autores que he estudiado pueden capturar las particularidades lingüísticas, los modismos, los giros idiomáticos y las expresiones propias de las comunidades hispanohablantes en las diferentes regiones donde se habla español. Esto ha ayudado a preservar y documentar la riqueza y la diversidad del español en el contexto estadounidense de la frontera del suroeste del país. La literatura tiene el poder de ampliar la conciencia y la comprensión de la diversidad lingüística del español entre los lectores. Asimismo, la literatura ofrece una plataforma para el intercambio y el diálogo intercultural. Las obras que representan las conversaciones y reflexiones sobre la identidad, la inmigración, la adaptación cultural y la coexistencia de diferentes lenguas. Esto contribuye a la construcción de un sentido de comunidad y de pertenencia entre las personas que se identifican con estas experiencias lingüísticas y culturales específicas. En conclusión, la literatura es un vehículo poderoso para preservar y difundir la diversidad lingüística del español en los Estados Unidos. A través de la escritura creativa, nuevamente podemos representar todas las particularidades de nuestro idioma, mientras que los lectores pueden adquirir conocimientos y pueden apreciar las variantes lingüísticas y culturales presentes en las obras literarias. Yo soy Joaquín es un poema que recientemente descubrí y me llamó muchísimo la atención. Está escrito por uno de los activistas más importantes de esta lucha del movimiento chicano, y específicamente en el año 1967 escribió un poema con este nombre, Yo soy Joaquín. En uno de los fragmentos resaltan: la raza, mexicano, español, latino, hispano, chicano, o como me llame yo mismo. Tengo la misma apariencia, tengo los mismos sentimientos, lloro y canto igual. Soy las masas de mi gente y me niego a ser absorbido. Gracias.